Bueno, entonces vamos a continuar con lo de OSHA. Siempre es de lo de las sustancias peligrosas. Acá, básicamente lo que OSHA le pide al empleado es que entienda los riesgos, los cuales se va a enfrentar en el día a día. Y esto tiene que ver con sustancias o químicos que se tienen que manipular en el día a día. Entonces acá el etiquetado dijimos es extremadamente importante cuando se maneje una sustancia o químico. Eso va para bolsas, cilindros, lugares de almacenaje, todo tiene que estar debidamente identificado, como lo vimos en el otro que decía Biohazard, todo eso. Estos dibujos que ven acá son como advertencias visuales también. En este caso ya tiene que ver con otra información que se llama MSDS, que es más que todo una hoja de datos del manejo de seguridad de ese químico. En este caso que ven acá es nitrógeno y los números se colocan en los colores y cada número tiene una interpretación. En este caso el nitrógeno, veamos lo que quiere decir el cero allá, estable. El cero en el rojo, que no va a quemarse, no va a agarrar, dice will not burn, no agarrará fuego. Y el 3 dice extremo peligro. Entonces sí tiene un peligro, pero no es relacionado al fuego ni a la reactividad. Probablemente el detalle de por qué es extremo peligro está acá en las advertencias. Y tiene que ver más que todo es que dice extremadamente frío, líquido y bajo gran presión de gas. Luego hay información de primeros auxilios y todo eso. Aquí advierten no remueva esta etiqueta, ya que esto lo van a ver ustedes en camiones que transportan químicos como nitrógenos, oxígenos u otros tipos de químicos. Todos deben de llevar esto visible y el resto de la información probablemente va dentro del camión en una gaveta ahí. Estos son algunos otros signos de advertencia: veneno, tóxicos, hay de radiactividad, de todo lo que uno se le puede ocurrir, hay un dibujo de advertencia. Entonces, demostrando técnicas de que aseguren seguridad en los pacientes. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, esto que dice acá, no ofrezca ayuda médica. Esto es muy importante con los pacientes, ya que como asistentes médicos ustedes no están en la obligación ni presión de compartir ningún tipo de consejo a un paciente. No hay que dar consejos, así que usted puede ser la primera persona que lo ve y la última, pero cualquier duda que ellos tengan hay que referirse al doctor, a la enfermera y no sentirse tentado a contestarle las respuestas al paciente. Eso es un no, no rotundo, ahí no hay que dar ningún tipo de consejo. Luego, en cuanto a la esterilización, también una de las tareas que probablemente ustedes tengan que hacer en algún momento es esterilizar equipo. Entonces hay que recordar que el equipo pobremente esterilizado puede ser motivo de diseminar enfermedades a otros pacientes. Así que es esencial llevar a cabo rutinas y protocolos de limpieza bien estrictos. Otra cosa es deshacerse de material de desecho que puede estar contaminado o sea de riesgo a los demás. Eso significa que agujas, bisturís deben de ser colocados en los contenedores de objetos punzantes, que son aquellas cajitas o contenedores a prueba de perforación. O sea, tienen un plástico bien fortalecido y no deja que nada lo penetre. Hay que ponerlos en esos lugares. Los contenedores dijimos 3/4 de hielo y a cambiarlos, no esperar que se rebalsen. Los contenedores médicos que tengan material contaminado también tienen que estar lejos del paciente. Lo vieron en las fotos que les mostré al principio. Y de ahí seguir lineamientos de cada lugar de trabajo. Tomar información exacta es otra tarea de todos. La información tiene que ser exacta, ya que eso es un dato que se pone en el expediente. Tiene que estar legible, buena ortografía, buena información, ya que esa información relevante que se puede usar puede ser un síntoma, una historia médica, un resultado de un examen y puede llevar a una prescripción que si los datos son equivocados, una prescripción equivocada para una enfermedad.
Hay que ponerle atención. Seguir todos los procedimientos también dependiendo de las leyes locales o estatales donde ustedes van a trabajar, New York, New Jersey, Massachusetts, donde sea. Hay que siempre tener esa precaución. Cambiar ahora a la parte 2 y les dejo una información. Bueno, vamos a ver ahora lo que es lo de la HIPAA. La HIPAA, como ven acá, está adherido al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, lo que es la HIPAA. No es Departamento de Trabajo ya, aquí es de Departamento de Salud y de Servicios Humanos. Entonces, cuando ustedes lleguen a un nuevo trabajo, es necesario que se familiaricen con la información HIPAA que ellos tienen. Siempre les van a dar una semana tal vez para leer la información, ponerlo ya en el lugar donde está la acción. Entonces ahí es donde uno se lee todo y se familiariza. Entonces, siempre si en esa semana de entrenamiento el asistente médico necesita ponerle mucha atención a la información de HIPAA, que esa información de HIPAA, las letras quiere decir, aquí lo vamos a leer. Dice, tiene dos títulos, título uno y título 2. Uno tiene que ver con el seguro médico y el título 2 es el que tiene que ver con cómo se maneja la seguridad de la información, de manera segura la información de los pacientes. Entonces vamos a ver lo que ustedes necesitan saber para conocer todo esto. Recordemos que la HIPAA es una ley de la nación. Todos Estados Unidos, 50 estados, la HIPAA está activa. Esto comenzó en 1996 y se hizo con el propósito de asegurar la confidencialidad de los récords médicos de los pacientes. Entonces no había mucha computadora, pero ya empezaba el auge. Ahora es mucho más. En la era de la computadora, que todo es computarizado. Entonces la privacidad aplica en papel y en computadora, no solamente en papel, sino que todo eso. Entonces mantener la información privilegiada de los pacientes es una prioridad. Entonces, para mejorar la eficiencia y efectividad de los sistemas de salud hay que seguir los lineamientos que dice la HIPAA, que es una protección de la información privilegiada de los pacientes. Entonces, este es un principio ético vital que debe ser observado por las clínicas y los asistentes médicos. Hay que ponerle ojo ahí también, que hay que cumplirlo, mantenerse confidencialidad. Entonces, cualquier cosa que usted diga, escuche o haga en los pacientes es confidencial. O sea, no se puede dar el lujo de compartirlo con nadie. Es una información privada. Son reglas de seguridad de la HIPAA. Entonces la HIPAA requiere, por ejemplo, estamos en la era de la computadora, como les dije, y siempre ellos le dan mucha atención a lo que es la ciberseguridad, que es una protección del espacio cibernético de las computadoras. Eso incluye lo que es protección de las palabras que se ocupan como passwords, palabras claves que se ocupan. Tienen que ser unas palabras bien difíciles de descifrar, no nombres de uno, la dirección, la fecha del cumpleaños o nombres a veces de paso bien fáciles. Tiene que ser algo bien difícil en todos los equipos electrónicos donde usted va a tener acceso a información de pacientes. Si está trabajando en una área común, también si deja la computadora para ir al baño o por aunque sea 15 segundos que se mueva de la estación donde está, tiene que bloquearla, no dejarla abierta, porque esa es una gran falta de HIPAA y se la van a observar y puede hasta perder un trabajo a alguien. Si se va a levantar aunque sea 5 segundos, hay gente que dice, no, solo me levanté a traer un lapicero. Falta ya. Ya la dejo abierta, ya es una violación de HIPAA. Tiene que dejarla bloqueada y cuando regrese ya la vuelve a abrir. Si está trabajando en un área de recepción que es visible a los pacientes, también es importante
que la computadora esté posicionada en una manera que no se ve, no se pueda leer. Ahora a las computadoras también se les puede colocar un plástico como que fuera de rayos X que bloquea las lecturas laterales. Hay que solo deja ver de frente. Esto es para que la gente que está viendo sobre su hombro y todo, pero es también, no es, eso no lo protege si usted se tiene que levantar, aunque tenga esa pantalla, tiene que bloquearla. Todo eso es que hay que tenerlo bien en cuenta. Si no es el desconocimiento no protege contra una violación. Acá le pongo lo del password. Ahora, las reglas de HIPAA son, dijimos, estándares nacionales que protegen la información de los récords médicos y cualquier información de salud de los pacientes. Ya vamos a ver cuáles son las información de salud privilegiada. Entonces, esa notificación que se conoce como regla de privacidad le permite al usuario también usar información protegida. En algunos casos va a tenerla que entregar. ¿A quiénes? A los seguros médicos. Muchas veces las clínicas para que les paguen tienen que dar información a los seguros porque no le van a pagar un MRI de algo que no saben ellos si se lo hicieron o no. Entonces, muchas veces ellos tienen como, a veces hablan para algunas cosas que se llaman peer-to-peer, de médico a médico. Entonces, procedimientos que tienen que de gran valor. Muchas veces si la información que se fue escrita no es suficiente, alguien de la compañía habla de seguro y pide hablar con el doctor, se llama peer-to-peer. Si no se hace eso, no lo aceptan y no lo pagan. Entonces, en algunos casos hay que dar información, pero ya se hace por los canales regulares, que son canales ya de trabajos a trabajos, aseguradoras. Entonces, cualquier derecho de privacidad también incluye el derecho a quejarse. O sea, el Departamento de Salud y Servicios Humanos también acepta el derecho que un paciente puede quejarse si cree que sus derechos de privacidad fueron violentados o violados, como se llama breach of confidentiality, una violación de la confidencialidad. Estas prácticas de privacidad y los derechos de los pacientes también aparecen en las entradas o en las áreas de espera de las clínicas y lo que se hace es decirle al paciente cómo se va a usar su información de salud. ¿Para qué? Aquí dice para tratamiento, para el pago, para opciones de cuidado de salud. ¿Cuándo la pueden ellos dejar ir la información, aunque no esté autorizada? Por ejemplo, una ley del juez puede pedir información. Work compensation también, cuando hay sospecha de abuso o negligencia en un niño, abuso y negligencia en un adulto mayor. Investigaciones, enfermedades que tienen importancia al sector de salud pública de la ciudad o del estado. Enfermedades de tipo que son consideradas como de riesgo. Por ejemplo, alguien que tenga un COVID, tuberculosis, enfermedades así que están bajo vigilancia epidemiológica de servicios de salud, se tienen que compartir aunque el paciente no haya dicho que se comparta porque ya va más allá del derecho de alguien. Acá se le da eso a los pacientes y ellos se dan por enterado que se les dio una copia de esto a ellos y también aceptan de que si hay una actualización en alguna de las cláusulas se las van a dejar saber. Veamos algunos derechos de los pacientes. Entonces, el paciente tiene sus derechos definidos por la ley del Estado o de la institución. Entonces, el asistente médico y los empleados en esa clínica deben de conocer estos derechos y tratar de protegerlos. Entonces, ¿a qué tiene derecho? Veamos acá. ¿A qué tiene derecho el paciente? Estos son los que se conocen como Bill of Rights, derechos de pacientes. Tiene, por ejemplo, derecho a recibir tratamiento sin eh, ser discriminado. ¿Y qué es discriminado? Por ejemplo, por su raza, por su color, por la religión,
por el género, el origen de alguien nacional, de país, que sea disability. El paciente es un disability, ya lo ven como de segunda categoría. Esa es discriminación. O si no tiene recursos de pago. Hay gente que no puede pagar. Entonces son derechos de él. También tiene derecho a ser informada el nombre y la posición del doctor que lo está viendo y saber por lo menos quién es. No puede ser que alguien no conozca el nombre de su doctor porque en la mañana que llega está dormido y en la tarde que llega ni siquiera le habla. Entonces, eso no es un derecho que saberlo. También tiene derecho a recibir la información para hacer un consentimiento informado. No solo es decirle, mire, el doctor dice que lo va a operar mañana a las 8. Es de emergencia y le vamos a sacar sangre para hacer los exámenes preoperatorios. Eso no es así. Tiene que recibir la información suficiente. Si no la entiende, se le tiene que proveer un intérprete médico profesional para que le diga de qué se trata, si hay opciones, si no hay opciones, cuál es el nivel de éxito de la cirugía y de fracaso. Al final él decide si sí o no, porque él puede decir no, solamente firma waiver que no la quiere y es un derecho de él. También ya lo dijimos también para si no quiere resucitación, hay personas que no están de acuerdo en recibir resucitación. Entonces tiene el derecho a decir si caigo en paro cardíaco, inconsciente y me van a ventilar, no me den CPR de resucitación, es un derecho de él. O tiene un derecho también de designar a un individuo, puede ser esposo, hijo o a un amigo, que pueda dar consentimiento en su nombre si él se pone muy enfermo. Alguien que caiga a la UCI y ya entra en ventilación y lo sedan, ya él ya no puede tomar decisiones. Pero él designó a alguien antes de caer en esa situación. Entonces, ese es un derecho también de él. Tiene derecho también a decir no a un examen físico, a un tratamiento, a retirar a un miembro de la familia que lo visite o a un amigo. Todo eso también. Derecho a la privacidad durante su estancia hospitalaria y toda la información relacionada a su diagnóstico. O sea, no puede hablar alguien, digamos un ejemplo, que alguien está ingresado y alguien habla al teléfono y dice, oh, yo soy amigo del señor de la cama 208. Sí, estoy preocupado por él, entonces, ay, que no sé, que me preocupa. ¿Y qué le está pasando a él? Ah, ese es un derecho de confidencialidad, no se le puede decir. Esa es una privacidad de lo que estamos hablando. No se puede por teléfono a alguien que ni siquiera saben quién es. En ese caso tendrían que ir a ver la hoja de que el paciente ha llenado de los miembros de la familia o amigos que pueden conocer información de él. Si ves la persona que dice ser y por teléfono se le podría dar un diagnóstico de semejante magnitud. Ese es otro derecho al paciente. También a recibir la copia de un récord médico sin cargo o si tiene cargo, que sea un cargo razonable. Obtener una copia de récord médico razonable quiere decir del valor, por ejemplo, de una fotocopia en Staple, por decirlo. No se le puede negar una copia solamente porque no puede pagarlo. Tiene que ser razonable. También tiene derecho a quejarse sin represalias. No tener miedo de ponerle una queja a un doctor o una enfermera porque le va a dar miedo que después no le den el tratamiento a la hora o la comida se la llevan tarde, se la dejan enfriar. Todo eso. También eso va contra los derechos de los pacientes. Otra cosa es sobre el derecho de que él tiene de hacer donaciones. Hay personas que firman de que pueden donar órganos, que se llaman regalos anatómicos. Estos son deseos de pacientes que los puede tomar él o una persona que él delegue en, en caso de que él no pueda, pero él delega que alguien puede hacerlo. Otra cosa es entender y usar estos derechos. Si por alguna razón no entiende y necesita ayuda, el hospital debe hacer el esfuerzo por ayudarlo.
Un paciente tiene un documento que expresa su deseo en caso de una enfermedad terminal o en un accidente después de que no puede expresar ese deseo. Y como lo ven ahí, dice un deseo, por aquí dice living will. El living will es un deseo en vida. Entonces acá la persona pone su nombre. Yo, en uso de mi mente clara, en sano juicio de mis facultades, hago la siguiente declaración. Y él acá termina diciendo, en caso de caer enfermo, grave, inconsciente, fulano de tal acá tiene el derecho de tomar decisiones. Ellos le llaman proxy y él delega todo acá. El derecho en vida acá en Estados Unidos tiene que hacer casi siempre cuando alguien va a una cirugía grande, y eso le explico, por ejemplo, va a tener una colocación de un stent, le van a tratar un aneurisma, una cirugía grande. Casi siempre, además del consentimiento de que autoriza la cirugía, siempre le pasan a las enfermeras un living will. Y no con el propósito de que diciéndole que se va a morir, sino que aquí es como, mejor hagámoslo ya y no que suceda la situación y no se tomó. Casi siempre por alguien ni se va a ocupar, pero hay gente que ha dicho que no y cae grave y ya no sale. Entonces ellos ya, por las experiencias, los hospitales, casi como dicen, se curan en salud y hacen a todo el mundo firmar eso. Y si no lo firma, firma un waiver, como que él dijo que no, por cualquier cosa de demanda, que después la familia puede decir, no, es que no le dijeron. Él ya firmó un waiver y si el hospital lo tiene el waiver, ya con eso se salva de una demanda de parte de la familia. Entonces, esas cosas suceden bien, bien frecuente. Ahora vemos un poquito de otra cosa que tiene que ver con la ley y la ética. Veamos. Por ejemplo, la ética. Acá ven este dibujito acá el hombre rascándose la cabeza. A la izquierda la ética, a la derecha lo legal. Ley y ética. O sea, ética es el conocimiento solamente de la conducta correcta o incorrecta. Solamente eso. Y realmente es una como base para la conducta humana. O sea, alguien que tiene ética o la aprende en la casa de sus padres, su familia, porque sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, es casi que usted le está dando el fundamento de la conducta de ese individuo afuera de la casa. Esa es la ética. Entonces, se va a usar mucho para tomar decisiones que involucran situaciones no solamente morales, sino que de vida. Por ejemplo, acá les puedo dar, cuando alguien, digamos, un ejemplo bien usado en muchas ocasiones. Alguien en la noche ya va tarde, 12, 1 de la mañana, no hay tráfico, pero los semáforos o las luces están funcionando. Llega hasta usted a una zona peligrosa y el semáforo se le pone en rojo. Por ética, usted sabe que el rojo es pare, pero la zona es peligrosa y le da miedo y no hace el alto. Entonces ahí pararía usted en rojo en una esquina sabiendo de que es la 1 de la mañana, nadie lo está viendo, no viene en carro. Ética. Y la ley le diría que hay multas por no parar. Hay cámaras y multas. Ahí viene, le pongo esto para que vean lo que es la ley y la ética. Otra cosa puede ser un trabajador que tengan de compañero en digamos que ustedes van a trabajar a una clínica y y se encuentran a alguien que de manera repetitiva eh, llega tarde y le pide de favor que si le marca la tarjeta y que cuando usted la necesite en un futuro, él le va a devolver el favor de la misma manera, marcándole la tarjeta. ¿Qué haría usted? Otro ejemplo de ética. Otra cosa puede ser que alguien encuentre en el trabajo a un paciente mayor o a un niño con moretes en distintas partes del cuerpo
que no se explican con lo que ellos dicen o los papás. La explicación es bien débil y no da mucha razón de lo que está sucediendo. Entonces la parte ética puede ser, lo reporto con el inmediato superior o no. O sea, ustedes ven acá un adulto mayor que llega con moretes en los brazos, en la espalda, que más sugieren golpes que lo que él dice que se golpeó contra una cama. Entonces acá está la enfermera rascándose en la cabeza. La ética, ¿lo reporto o no? Esa es la ética. Ahora, la ley. Acá ya son reglas hechas por el hombre, reglas de conducta que tienen que cumplirse porque son ley de conducta y ya pueden ser de tipo criminal o de tipo civil. Entonces las leyes criminales tienen que ver con ofensas contra el público en general y las leyes civiles la relación entre la gente. Ahí mencionan algunas que se conocen como tort. Entonces la tort es cometer un acto incorrecto contra una persona o su propiedad. Esta puede ser de manera intencional, que yo lo quise hacer, tuve intención, o no intencional, que fue sin querer, como dice la gente. No, no, yo no quería, fue sin querer, fue un accidente, yo no lo quería hacer. No sé qué pasó, pero... Y piden disculpas, la gente pide disculpas muchas veces. Entonces es un tort que puede ser intencional o no intencional. Hay diferentes tipos de tort. Por ejemplo, la negligencia es un acto incorrecto sin intención. No lo quería hacer. Pero esa negligencia hecha por un profesional ya se convierte en mala praxis. Ya es otra cosa. No lo quería hacer, pero no se debió hacer. Entonces, un ejemplo, un médico que prescribe una penicilina para un paciente que tiene ya una alergia conocida. La penicilina ya está en el expediente médico de él, que es alérgico. El médico de manera rápida la prescribe, no se da cuenta y el paciente muere como resultado de la acción del doctor. En este caso, la negligencia se convierte en mala praxis. Ven qué línea más delgada es entre una y la otra. Entonces, el profesional médico y el personal de salud, la negligencia la puede hacer a través de omisión, no hacer algo que debía haber hecho, o por hacerlo y causar una lesión a un paciente, administrar algo que no tenía que haberse administrado. Entonces, esto cae del diagnóstico, del tratamiento y del manejo posterior. O sea, son cosas bien amplias. Entonces, entre más conozcamos esto, más nos podemos cubrir y no hacerlo. También dijimos que hay torts que son con intención. Habíamos hablado de los no intencionados, pero otros sí tienen acto de dolo. Alguien lo quería hacer. Bueno, difamación es una lesión al nombre de una persona y su reputación al hacer falsos testimonios. Esta es una intención. Luego también tenemos este es que se conoce como en inglés slander, falso testimonio ya de tipo oral, verbal. Invasión a la privacidad, otro tipo de tort. Una violación a los derechos de una persona de que sus cosas sean privadas. Aquí va la información médica y personal. Mucha gente tiene intención, lo busca, donde es una invasión de privacidad con intención. Así está el fraude, el asalto es otra que se menciona mucho. El asalto, este es una intención o un intento con intención de tocar a alguien o amenazarlo. Entonces, esto viene aquí, por ejemplo, en lo de flebotomía. Que nunca intenten hacer una flebotomía contra el derecho, el deseo de alguien. Si alguien le dice no, no es no. Solo documenten lo que diga al paciente, se rehúsa a la flebotomía, por lo cual se da por finalizado
el procedimiento. Punto, hora, nombre, título, fecha. Ya. ¿Por qué? Porque el assault, el intento se puede convertir en battery, que ya es más difícil. Acá el asalto implificaba solamente mostrarle a alguien una aguja y eso le da temor de daño al otro y miedo, ya es un asalto. Pero ya para que se convierta en battery necesita contacto físico. Le hice la fleotomía porque era una emergencia. No, el paciente tiene derecho aún en la emergencia decir que no. Claro, estamos hablando de una emergencia que el paciente está consciente, no alguien que está ya convulsionando en el piso o inconsciente. Ese es otro tipo de emergencia. Aquí estamos hablando de personas que tienen eh, conciencia y pueden decir no todavía. Entonces, si esa persona está así, es el Barry. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Miren qué fácil. Con el informe consentido, informed consent. Todo profesional médico debe asegurarse que su paciente entienda el procedimiento y dé un consentimiento para cada procedimiento. No es uno que es general, universal. Firme aquí y con uno le hago 15. No, es uno por procedimiento. Puede ser que mañana ya no lo quiera hacer. No puedo estar usando el del 15 de octubre hoy. No se puede. Tiene que ser cada uno. Entonces hay que hacerlo por cada instancia, un procedimiento y una explicación nueva. Así que no se hace uno para 6 meses, no es así. Entonces el paciente tiene que estar como informado y firmar el consentimiento. Otro TOR que se menciona mucho y es bueno conocerlo es lo que se conoce como abandono. Y esto se da cuando, por ejemplo, un paciente se le retira el cuidado de la salud sin un aviso razonable. ¿Qué es un aviso razonable acá? Tiene que ser por lo menos un mes de anticipación. Caso contrario, la clínica y el médico estarían cayendo en abandono y este es otro tort que el paciente podría demandar a la clínica y al doctor. Entonces, ¿cómo se puede definir que esto no pase? Que el doctor le tiene que decir en forma verbal y luego una forma escrita y darle por lo menos opciones de dos profesionales que pueden tomar el caso y si él decide por uno de ellos, enviarle, previamente el paciente ha firmado la autorización de envío de datos al otro, se le envían los expedientes al otro médico, pero el paciente también tiene que previamente dar una autorización para que no haya abandono. Caso contrario sería un abandono y es un TOR. Ahora veamos un poquito de lo que es la preparación de los pacientes y los encuentros. ¿Qué puede usted hacer ahí como asistente médico? Hay muchas cosas donde puede participar. Uno es obteniendo los consentimientos informados que les acabo de decir, ayudando con el triage del paciente, o sea, la selección de riesgo, preparando información para terceras que son como seguros médicos, otras clínicas, hospital, tomando signos vitales y actualizando expedientes cada vez que el paciente llegue a la clínica. El expediente se actualiza cada vez, regularmente, cuando llega. Veamos qué es el PHI, que ya lo habíamos mencionado, que son la información de salud personal. Si ustedes ven acá, son identificadores del paciente, más información de salud del paciente, PHI. Así se conoce, PHI. ¿Qué va ahí? Va desde el nombre del paciente, la dirección de su casa, el número de teléfono, seguro social, Social Security, el email, correo electrónico, el número del récord médico, los números de beneficiarios del seguro médico, información tal como información del vehículo, del paciente. O sea, si ustedes ven, son cosas bien personales. Identificadores biométricos, como pueden ser si hubiera alguna lectura de la retina, si se tiene información de DNA o ADN, fotografías de cara completa, es un PHI,
fotografías de partes del cuerpo. Hay cirujanos plásticos que les gusta mucho tomar fotos de antes y después. Esa es PHI. Entonces, si ustedes ven, son muchos identificadores e información de salud. La información actual se maneja de distintas formas y la información puede andar por todos lados, de la clínica al especialista, del especialista al hospital, del hospital al primary care, del primary care al departamento de salud local, del departamento de salud local al centro comunitario. Si ustedes ven, va como que fuera una aguja del reloj y viceversa. O sea, por eso hay que tener lo que se llama eso, lo de la seguridad cibernética, cyber security. Las oficinas deben de tener antivirus trabajando, password potentes, información encriptada, para que no sean fácilmente hackeados y vulnerable la información de los pacientes. Entonces, esa es la información de salud. Los récords médicos electrónicos actualmente casi un 95-99% ya todo el mundo lo tiene en electrónico. Bien, bien raro que alguien vaya a estar todavía con papel. Eso es bien raro. Entonces sin embargo, si alguien necesita una copia, por ejemplo, de lo que son las vacunas, de un, de un electrocardiograma, y si lo pide impreso, se le puede dar impreso, por supuesto. Pero el grueso queda protegido en el expediente y en nubes de los servicios de récords electrónicos. Ahora, veamos esto también que puede haber accidentes, sí. Puede haber momentos en que alguna información de salud se puede escapar. O sea, información confidencial puede. Entonces, siempre hay que asegurarse que esto no suceda. Conversaciones confidenciales entre proveedores o con pacientes tienen que mantenerse a sitios bien estratégicos, como puede ser el consultorio. No estar hablando en los pasillos, en los parqueos, en las cafeterías. Eso no está autorizado. Cuando personas van caminando a traer equipos médicos, van haciendo comentarios, o pacientes cuando van ya de salida de una clínica pasan enfrente de computadoras o hay resultados de laboratorio viendo para arriba en las mesas. También médicos hablando con pacientes en áreas del hospital o la clínica que no son privadas. También se puede hacer que una información de forma incidental se escape. Entonces el staff de salud tiene que tener mucho cuidado en esto. Las personas que trabajan en farmacia también no pueden estar discutiendo información de pacientes en el teléfono a voz alta cuando hay otra persona enfrente esperando que lo atienda y enfrente de ella a menos de 3 pies está dando que no, que su medicina no está lista, señor fulano. No se puede también hacer eso. Otra cosa que hay que recordar de esto es que hay que colocar los récords médicos en los lugares apropiados de las clínicas. Si usted va a ver, algunas clínicas tienen en la pared como un sostenedor, ahí hay que poner el expediente, pero viendo hacia el frente, que no se vea nada del frente, de espalda, digamos, en la parte posterior. Cuando el asistente médico llame a un paciente en el área de espera, siempre hay que llamarlo por el primer nombre y esperar que alguien se levante. Si no, se puede decir el segundo nombre y ya ver si alguien se levanta. Es una forma de hacerlo para que no violentar derechos. Ahora, en cuanto a los récords médicos de los niños, en la mayoría de casos son considerados como representante legal de niños y pueden ver sus expedientes médicos sus papás. Por ejemplo, en esta fotografía ven al papá con su hija. Creo que es la hija. Entonces, por ley de HIPAA, la ley de la HIPAA le da el derecho al papá de ver el récord médico de su hijo, ya así permitido por la ley del estado donde ellos vivan. Entonces, si es un menor de edad, él puede ver su expediente y se considera representantes de los menores cuando lo requiera la ley. Entonces, el menor puede tener cuidado
bajo la dirección de su papá. Excepciones aplican. Acá va, por ejemplo, si hay una orden de juez o de la corte o una persona que la corte ha puesto para que tome decisión sobre este niño, aunque tenga su papá, el papá no va a poder tomar decisión por la niña porque hay una orden de corte o juez que ha nombrado a otra persona y eso puede verse hasta injusto que diga, no, si el señor como la quiere la niña, pero por ley no puede hacerlo, si hay algo escrito por corte. Entonces, esa es la ley. Hay casos de emancipación de menores y esto es por estado. Si ustedes, acá yo no les quiero dar ninguna información del menor emancipado, porque Estados Unidos, cada estado tiene una ley y yo les puedo estar hablando tal vez de la ley de Massachusetts y New Jersey tenga otra parecida, pero no igual, o Nueva York, o donde esté usted. Entonces siempre si tienen la curiosidad de hacer una revisión de la ley de su estado en el menor emancipado y van a ver que hay varios criterios de un menor emancipado. ¿Y qué significa esto? Que él puede tomar decisiones en el cuidado de su salud personales. Por ejemplo, él puede decidir si se opera, si se ingresa, qué medicamentos tomar. Entonces, eso ya es un derecho de un menor emancipado. Así que es por el Estado. Vean eso. Y también también hay información de jóvenes que también se los protege la ley aún estando con sus papás, que pueden, por ejemplo, si en algunos tratamientos, no voy a entrar en detalle qué tratamiento, pero algunos tratamientos el médico se los mantiene en confidencial, los papás, si los niños, bueno, yo digo los niños, los adolescentes lo pidieran, también se los puede mantener un poquito en confidencial. Bueno, toda esta información que le brindé lo tomé de lo que era la JIPA para información de individuos y proveedores de salud. Así que acá les dejo estas diapositivas de los cursos mensuales que se están dando a través de la asociación. Así que si tienen alguna pregunta, Ok, profesor. ¿Alguna pregunta de ustedes? Gracias, profesor. Muchas gracias.